Ya está con nosotros aquí David Parra. En un momento más llega Alan Castro para analizar lo que fue el primer informe de gobierno el día de ayer, el gobierno del estado de Alfonso Durazo. Y bueno, para eso he invitado a David Parra, analista político, conductor también del programa en redes sociales en 3 y 2. Y ya, por cierto, ya me avisa Alan Castro que ya está acá abajo. Pero bueno, iniciamos con David Parra. ¿Cómo viste ayer el primer informe de gobierno de Alfonso Durazo, David? Pues mira, en términos generales no hubo sorpresas, no esperábamos como que un recuento de nada espectacular. Desgraciadamente los gobiernos se han venido caracterizando en el primer año por recibirse en condiciones paupérrimas. No hay diferencia, vete en la historia y pues todos los gobernadores el primer año y sobre todo los primeros meses andan viendo de dónde sacar recursos y usualmente recurren a los créditos, como también fue en esta ocasión, igual que con Claudia Pavlovich al principio de su gobierno, pues un nuevo endeudamiento de 2,000 millones de pesos para poder cumplir con compromisos que se quedaron pendientes con proveedores y para arrancar el gobierno. El actual. Sí, bueno, deuda a corto plazo, ¿no? Sí. Pero digo, a fin de cuentas se tiene que pagar los gastos financieros. Así es. Sí. Entonces, en términos generales, no vi un informe con grandes... me están diciendo que no se escucha en Facebook. Bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno, ya quedó. Bueno, ahí está. En términos generales no me pareció que fuera un informe de espectacularidades, pero sí de muchas expectativas, de nuevas promesas y de un recuento básicamente fundamentado en recursos federales, que algunos de ellos pues ya venían incluso de la administración anterior. Entonces, para hacer un primer año me pareció muy normal. Muy bien, Alan Castro. Buenas tardes, saludo al auditorio, David, el profe y por supuesto Aarón. Y sí, la verdad es que yo creo que lo que más llama la atención de este informe, más allá de los datos, de lo que presentó en un extenso discurso ahí el gobernador, yo creo que son las formas lo que resaltan más. Volver al Teatro Cívico del Estado, no hacer esos grandes eventos con parafernalia y como dicen ahí, pirotecnia política. Creo que eso es lo que llaman domingos, y Plácidos domingos, ni todo esto que nos tenían acostumbrados también, pese a las finanzas que se manejaban en aquel momento, que se malentendía la austeridad y la apretarse los cinturones. Creo que coincido con David Parra en el sentido de que fue un informe donde pues lo que llama la atención es el poner orden a las finanzas, resalta el tema del crédito a corto plazo para salir del paso el año pasado, y por supuesto mucho de las obras, mucho de los temas que manejó van enfocados a pues ese apoyo que el propio Adán Augusto López, que se dio un discurso ahí que me gustó mucho y muy poético, muy metafórico. Creo que el apoyo, la voluntad política que existe del gobierno federal en apoyar a Sonora, creo que es de los puntos torales de este primer informe. Creo que también obviamente en un año pues no se pueden pedir grandes resultados, pero lo decía también Adán Augusto, no hay desierto donde no haya esperanza. Creo que también el primer informe significa eso, seguir alimentando esa esperanza de que va a haber oportunidades, de que se van a concretar estos grandes proyectos y que va a venir más desarrollo y bienestar para los sonorenses, ¿no? Creo que hay algunas líneas del discurso que podemos pues destacar, como aquello de que ya le toca a todas y todos los sonorenses, que no solamente a una élite, lo que prometimos cumplimos. O sea, hay varios mensajitos que poco a poco vamos a ir analizando que creo que valen la pena también. Bueno, pero el gran ausente es la corrupción, ¿no? La impunidad.
Pues no se tocó. fíjate, no se tocó, se hizo alusión, cosa que me sorprendió, a esos 30 años, ¿no? De ese régimen que gobernaba, pero bueno, en el discurso, en la práctica, pues vemos otra cosa. Y ¿no? lo que interesa es el año pasado, no los últimos 50 o 60 años, ¿no? Así es. Sí, bueno, ellos siguen con el discurso de que ya no es un gobierno para élites, como bien lo dijiste ahorita, que ya es un gobierno del pueblo para el pueblo, pero bueno, en este año, como dice David Parra, no hemos visto, está ausente tanto el discurso como las acciones, ¿no? Contra la corrupción. No, y claro. qué bueno, ¿no? Y qué bueno si en ese sentido, ¿no? O sea, si no va a haber acción, bueno, pues que tampoco lo tengan en el discurso como sí lo tenía Claudia Pavlovich, que lo quisieron, a final de cuentas ya vimos que fue una pesquisa, sacar el garrote para tener a la oposición, un garrote político nada más, ¿no? Te digo, por eso me sorprendió que hiciera alusión a esos 30 años gobernando por las élites, porque pues era una bandera de campaña y este año pues evidentemente no hemos visto que haya sido todavía, inclusive él lo dice, ¿no? No hay revanchismo, no hay persecución, Sí, pero evidentemente hay un tema, él utiliza como para justificar el tema de pues que no tenían margen de maniobra en lo financiero, ¿no? Sin embargo, creo que en el tema político sí sería una arista ahí importante, aunque pues tienen algunas carpetas de investigación abiertas todavía, ¿no? En el tema de la administración pasada, cosa que obviamente no, bueno, no iba a publicitar, pero bueno, das un discurso de casi 2 horas, creo que también pudiera haber habido un apartado ahí en cuanto al combate a la corrupción y transparencia, ¿no? Sí, así, incluso, pues lejos de eso, le llamó que el papel del Congreso ha sido histórico, cara. Ese es otro punto interesante, pero aquí el profe le da mucho seguimiento al tema legislativo. De repente. Pues mira, el tema legislativo, bueno, la presencia en el Congreso del secretario de Gobernación yo creo que generó mucha tensión, sobre todo en la presidenta actual del Congreso, Diana Karina Barreras, qué tropezón se dio. quien le reconoció al gobernador pues tener el control político del Congreso, ¿no? A mí me parece que se equivocó, que quiso decir del Estado, dijo gobernar ¿cómo dijo? Llevar las riendas del Congreso, quiso decir del Estado y ni cuenta se dio, yo creo, ¿no? Pero bueno, es parte de la parafernalia. Decir que el Congreso ahorita es un bastión como poder en el Estado, sería faltar a la verdad. El Congreso está al servicio del gobernador, no hay oposición, la poca que había ya está en la buchaca del gober, y pues de esa manera no podemos pensar en un equilibrio de poderes. Quiere decir entonces, por un lado, que los proyectos que el gobernador impulse, como su proyecto de presupuesto o cualquier otra iniciativa que presente para modificación, la tiene hecha. Ya es asunto de mero trámite, y pues por lo menos esta legislatura pues va a ser un día de campo para el gobernador. Luego entonces, pues claro que está congratulado con esa disposición que tiene tanto de los partidos afines a Morena, como de los que están en la oposición, salvo por el PAN, que está haciendo ruido, pero que junto con MC, ¿Ruido de qué? ruido político nada más, porque no... Ahora sí que mucho ruido y poca Ya nueces, ¿no? ya ni eso, pero ya ni eso. Hace mucho que ya están, Bueno, muy sedita. no, y es que salen poco después ruido que hay es de ellos. de Guillermo Padres, después de el Consejo Estatal con Guillermo Padres, donde fue aplaudido casi de pie, pues salen a tachar ahí el tema de Claudia Pavlovich. Creo que sí están todavía muy desorientados en una buena estrategia que pueda captar a aquellos que no están con el proyecto. Ahora, creo y coincido con David que el gobernador tiene absoluto control de los poderes. Se hablan, los mismos morenistas dicen, a ver, la separación de poderes hace alusión a coordinación entre poderes, no sometimiento. Sin embargo, creo que desde el Palacio de Gobierno han salido la renovación de la ley orgánica de los 2 poderes, le quita 400 millones de pesos, lo cual me parece
magnífico, pero bueno, no hubo quien se pusiera dar resistencia, y bueno, se da una serie de iniciativas de parte del gobernador donde no le mueven ni una coma. Entonces sí, coincido ahí en el tema de que a lo mejor pues está invisible esa casi imperceptible línea que separa estos poderes, y lo vimos también con este tropezón de Diana Karina, donde dice que evidentemente se equivocó, y si no se equivocó, a lo mejor ella se estaba echando porras de decir, oye, llevar las riendas del Congreso no es nada fácil. Ahora, a mí sí me llama la atención, y aquí sí quiero hacer un punto y específico en este declaración. Ella no representa a los diputados del PT, no representa a los diputados de la coalición, representa a todos los diputados de todas las bancadas. Así es. Y lo que dice, creo que sí falta respeto a algunas bancadas que por lo menos deberían de hacer el esfuerzo de oposición, ¿no? Un entreguismo total. Ella representa el poder, ¿no? No debe de hacerlo tan evidente, ¿no? Creo yo. Bueno. No le da promedio. Sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No le cambie. Zoom 95 del desierto. Ya estamos de vuelta acá en la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ahorita decía David Parra que, bueno, pues hacen un poco de ruido, o antes había una oposición que ya está en la buchaca del gobernador. Pues están en la buchaca del gobernador los mismos, los que nunca se comportaron como oposición, y más bien se supondría que los que se van a MC pues sería la única oposición, pero también los veo muy formaditos, ¿no? O sea, calladitos, si bien a lo mejor no están dentro de la buchaca, como dices David Parra, los de MC, pero tampoco ponen la menor resistencia. Sabemos, son 4 nada más, ya lo sabemos que sería imposible parar alguna iniciativa, cualquier cosa, pero, por ejemplo, fíjate, Roselena Trujillo, cuando fue regidora con el Maloro, era sola acá, ¿no? Bueno, tenía ella a su compañero Pedro Reyes, que pues apenas ya hablaba, y estaba el de Morena, Pedro, no recuerdo, también se llamaba Pedro, no recuerdo su apellido, pues que bueno, era lo mismo, que no hubiera nada, pero Roselena Trujillo dio una gran batalla como regidora y exhibió muchas de las cosas de los vicios y las anomalías de ese trienio de Maloro Acosta. Por ejemplo, fue la primera que empezó a soltar que venía la concesión leonina del alumbrado público, y lo desparramó con todo. Yo recuerdo, yo me senté con ella, me explicó cómo estaba la situación, y lo mismo hizo con varios de los colegas. Y luego, pero antes también lo de la recolección de basura, porque fue lo primero que quisieron privatizar, recordarán, ¿no? Y ahí ella se movió hoy con el sindicato, y a final de cuentas detuvieron eso. Creo que midieron el costo político y dijeron, no, mira, está más peladita ya, allá no hay sindicato en el alumbrado público, ¿no? En fin, y ahora, pues ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, están, por ejemplo, está el caso de la estafa legislativa, ¿no? Y están que pues nada, no dicen, están calladitos, están, pero bueno, entonces yo creo que pues en ese sentido, pues corre en Hacienda como caballo libre, ¿no? El gobierno del Estado, como lo hizo Pavlovich, cuando también pensábamos el 2018 que ya no iba a tener tan fáciles las cosas, pues ya acabamos de ver cómo con este reportaje que se hago, pues ya queda claro por qué fue que estuvieron siendo una avasallante mayoría, ¿no? Así es, y fíjate que mucho se debe, aparte del bono democrático con el que llegó el gobernador, el proyecto blindado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que parte de la fortaleza también obedece a la debilidad de esa oposición que no ha logrado descifrar cómo hacerle frente a este proyecto, ¿no? Creo que también si podemos hablar de un gobernador que llega a su primer año bien, aceptado, con el control total en muchos aspectos, se debe también a que no ha tenido contrapesos, ¿no? Es evidente. No. Oposición como tal no existe en el Congreso del Estado.
existen Ni en ninguna otros parte, partidos ¿no? que pues han estado en sintonía, sintiéndose o reflejando una debilidad en una correlación de fuerzas, donde ha habido ejemplos, me acuerdo por ejemplo, así, en la misma situación que Rosa Elena, pero en el Congreso, de Carlos Navarro por el PRD, que era el único diputado del PRD en esa legislatura y que traía de cabeza al Congreso. ¿Por qué? Porque efectivamente no vas a ganar en la votación, venga lo que venga, pero tienes la oportunidad de evidenciar, tienes la oportunidad de contrastar, tienes la oportunidad de exhibir cualquier abuso del poder ejecutivo e incluso de los arreglos que se hacen al interior del legislativo. Ahora que se parió el PRI Morzón con la anexión de 2 diputadas del PRI, después de que los 4 que llegaron con el voto de los ciudadanos que confiaron en que lo que ellos estaban representando tenía que ver con una aspiración ciudadana específica, y como los 4 se fueron faltándole el respeto a la voluntad ciudadana de esa manera. Eso nos dice que, bueno, si la ley lo permite, se puede, pero éticamente y estéticamente, pues... Aunque bueno, ahí el Pato y Natalia pues, eran pluris, ¿no? Sí, pero indirectamente también Pues se vota por el proyecto, sí, ¿no? exactamente. Pluris con los votos de los Así que es. votaron. Oye, por y ellos. fíjate que está interesante este análisis, profe, porque evidentemente si nos vamos a ese hueco que hay, ese vacío que hay de oposición, uno podría recurrir, y ahorita lo hizo Aarón, a MC. Sin embargo, si vemos a estas 2 adhesiones recientes, pues un Pato de Lucas que este primer periodo de sesiones, estoy hablando del año pasado, pues sirvió también como un aliado a todas las proyectos que traían desde un inicio esta legislatura, y una Natalia Rivera que fue presidenta del Congreso y tuvo la coordinación y inclusive el reconocimiento del propio gobernador como una aliada de la transformación. Entonces, si estos 2 aliados del gobernador se van a MC, también creo que les resta ahí credibilidad al menos, o legitimidad como una oposición fuerte al Congreso. Ahora, creo que también no podemos cerrar los ojos que nada más en el informe, en el evento del informe, y lo dicho ahí, creo que también si abrimos el panorama, cuando habla de un Congreso histórico y está levantándose la cloaca de un desfalco legislativo, cuando está hablando del índice delictivo, cómo va a la baja, y estamos viendo lo que está pasando en Sonora, no podemos cegarnos ante esa realidad también, que muchas veces pues nos vamos en el viaje, en el puro discurso, en el evento político, pero la realidad que se vive a lo mejor es muy lejana a lo que se dice, ¿no? Así es. Ahora, en realidad, ¿qué fue lo que el primer informe, qué fue lo que informó? La verdad es que a mí... Siguió anunciando los proyectos, ¿no? Es que O sea, es lo que te digo, mira, cuando digo que fue muy extenso el discurso, no es un análisis simplista, ¿eh? A ver, estás retomando obras que han sido muy publicitadas semana tras semana, hablas de ellas, das banderazo, hablas de dónde vienen los recursos, las fases, las etapas de las obras. Entonces, ya en el informe yo esperaría un resumen ejecutivo y más mensajes políticos que otros. Creo que una exposición extensiva tan ahí aburrió más que a 2 ahí. Sí, efectivamente es una ceremonia para pincelar los logros y las aspiraciones del gobierno, pero más para hablar de los resultados. Habló, por ejemplo, en materia de seguridad, y aquí tengo la cita: vamos a recuperar la paz en Sonora, dice el gobernador. Tengo la voluntad de imponerme a la inseguridad por la vía de la legalidad y la atención a las causas profundas que la generan. No habrá descanso hasta que lo logremos, pero en los hechos, pues la realidad está diciendo todo lo contrario. Es decir, en algún momento el gobernador sacó de la agenda de los martes el tema de seguridad, porque dijo, de eso vamos a hablar cuando yo ya pueda resolverlo. Palabras más, palabras menos, esa fue la idea. Y lo ha cumplido. El problema es que, mientras tanto, hay regiones del estado que prácticamente son zonas de guerra. Y creo que tendría que empezar por el reconocimiento de la situación de seguridad en lugar de hablar de una promesa, decir, durante este año de gobierno no pudimos contra ellos, pero tenemos este planteamiento y así lo vamos a resolver. Entonces queda en nada. Sí, sí, totalmente. Ahora, lo otro, se había anunciado semanas o algunos meses con anterioridad de la compra de estos de autobuses, de camiones para el transporte urbano, ¿no? Sí.
y ayer anuncia que va a comprar seminuevos, ¿no? Sí. Y fíjate que a mí me llamó la atención ahí porque él dice, claro, pues hemos avanzado mucho, ha habido cambios, pero vamos por más. Y uno de los temas que él destaca para que le van a poner atención es el tema de transporte. Y digo, esto aunado a todo lo que se habla de los cambios, a todo lo que se ha hablado de que a lo mejor Lirio del Castillo podría salir ahí, creo que también pues puede haber varias interpretaciones. Una, que sí se viene definitivamente el cambio, y otra, que la está respaldando y ahora sí la va a apoyar. O sea, creo que eso es interesante. Ahora, creo que también el gobernador durante este año, obviamente no es parte del informe, pero ha lanzado varios programas pilotos, sobre todo en CEDESON, donde está midiéndole, ahora sí como se dice coloquialmente, el agua a los camotes, y está trabajando a prueba y error. Creo que también eso es importante decirlo, porque a lo mejor puede decir que van con este tema de los camiones en Navojoa con gas natural, y se da cuenta que no es viable y tiene que cambiar la pichada, ¿no? Sí. Creo que también en CEDESON ha habido varios programas que a lo mejor duran 2 meses, se da cuenta que no, y creo que es sano, y es sano también el hacer ajustes al primer año, y él lo confirmó que va a haber cambios. Espero que no quede en puras palabras y le pase como a los otros gobernadores. Ya lo analizamos en esta mesa, Aarón, de que ha sido, por ejemplo, el gobernador Padres, que fue pues a lo mejor muy complaciente con los amigos, de que él mismo reconocía que eran su debilidad, y una Claudia Pavlovich que pues subordinó el poder y dejó que hicieran y deshacieran muchos de sus cercanos, ¿no? De alguna manera la tendencia también se repite en el propio gobernador Durazo, eso que mencionas con respecto de los afectos, los amigos o los compromisos, porque ahorita ya varios secretarios del gobierno deberían estar fuera del gobierno, por lo menos pues ya les pagó con el primer año. Por mucho poco, en otros sexenios han corrido a varios, ¿no? Específicamente, por ejemplo, yo recuerdo el sexenio de Burs, por menos de eso, lo cepillaba, ¿no? O sea, digo, no estoy diciendo que fue un sexenio impoluto, ni mucho menos, claro que no, pero sí cuando llegaba el agua, o sea, ya en lo mediático, él nos iba a exponer a que su imagen fuese deteriorada por tal o cual funcionario, e inmediatamente lo cesaba. En este caso, bueno, y así marcaba una fortaleza política. En este caso, el gobernador Alfonso Durazo, creo que con muy de esa onda, ese vicio de la vieja escuela, es no mostrar, según él, y como lo hacían los de antaño, no demostrar debilidad política, decían, porque cómo vas a aceptar que te equivocaste con fulano o tal perfil, o ceder a la presión mediática o social, que también es una presión. Pero eran controles de antes había un control más férreo sobre los medios de comunicación. Ahora es muy complicado eso, pero sigue con esa vieja escuela que yo creo que tarde que temprano le va a terminar afectando como le afectó a Guillermo Padres. Sí, y fíjate, Aarón, que yo creo que en este caso él toma, sí, coincido contigo en el viejo estilo, la vieja escuela, pero él toma en cuenta mucho la designación del gabinete, porque acuérdate que fue muy accidentado los nombramientos, inclusive hubo sorpresa, ya lo hemos dicho, hay gente que se enteró yendo al evento a qué posición iba. Entonces el sí hacer cambios a lo mejor pues dice, se puede interpretar como que sí se equivocó en algunos perfiles. Que digo, pues pero no pasa nada, nada. Es que han sido exhibidos, pues. ¿Por qué esperarse a un año a hacerlo? Exacto, pues, ¿no? A sacudir el árbol. Por ejemplo, ahorita que decía David Parra, que algunos que llegaron, es que algunos ni siquiera debieron de haber llegado. El caso concreto, por ejemplo, de Rodolfo Castro, el jefe de gabinete, jefe de oficina del Ejecutivo del Estado, con un demandón, o sea, penal en Baja California, en Baja California, no es Baja California Norte, en Baja California, por la propia gobernadora, que denuncia penalmente al exgobernador Jaime Bonillas y a 6 funcionarios más entre él. Eso ya en funciones, pero previo a que tomara protesta este gobierno, yo recuerdo que hubo varios señalamientos que tienen que ver con eso que finalmente ocurrió. Totalmente en la ilegalidad, antitético también. Él como funcionario
siendo funcionario del gobierno de Baja California, seguía siendo proveedor de la función pública, aunque no fuese en el estado de Baja California, pero era aquí en Sonora, y eso está prohibidísimo. No puede ser funcionario público y seguir siendo proveedor. Lo único que hizo que de su empresa, Intelinova, que por cierto, con muchas ahí compras en el ISTESON, ya vieron también lo que se vio en una junta directiva donde el propio director de ISTESON, Jesús Acuña, le exigía al del órgano interno de control que soltara esa información, que les diera a conocer esa información de esa investigación de un programa millonario, es más, de alrededor de $1 millón les costó, o sea, porque fueron como 22 millones de pesos el costo de el CIRIGOP, que le llaman, que es un desmadre con ese, que han batallado muchísimo, cualquiera entra y le mueve los números, y bueno, es un desastre ese programa. Y Intelinova fue el que avaló y recomendó la compra de ese programa. Pues, dicho sea de paso, este funcionario fue quien trabajó en la campaña con el gobernador, no sé si exactamente en la coordinación o algo, pero lo que sí sé es que él traía un programa con el que se controlaba todo lo que tiene que ver con casillas electorales. Que también fue un fiasco, ¿no? Sí, que también, pero pues sí. Ahí está, sí. Y ahí sigue. Yo no sé cuál es el amor ahí que le ha tomado, porque yo tengo entendido también que desde él lo conoció en febrero. Yo no sé si sea amor, yo creo que obedece más a un tema de compromiso político, y vaya, ¿pero con quién? Pero con quién, ese yo creo que es la pregunta del millón, porque incluso lo pone en una posición que tiene una fuerza al interior del... Digo, evidentemente lo institucional es jefe de oficina, del gabinete, por así decirlo, pero prácticamente todas las posiciones que se dan en el gobierno del estado pasan por ahí. Sobre todo en el sur del estado. Yo siempre he dicho, recursos humanos, parece recursos humanos, ¿no? Antes de la existencia de la oficialía mayor, que ya hay oficial mayor, creo que le dieron demasiado power a cumplir ese compromiso. Pero no tiene más puestos que Tadei, supongo, ¿no? Pues mira, con familiar no con familiares, pues no, pero como lo dice Alan, como ha impuesto en todo el estado, yo creo que sí tiene muchísimos más, ha sido, el otro es Adolfo Salazar, ¿no? Desde hace tiempo muy cercano al gobernador. Lleva 3 pifias fuertes ese muchacho. Mira, la incapacidad está demostrada desde hace mucho, para empezar. Y lo otro que tiene que ver el cariño también con la corrupción, pues ya vieron lo que le sacaron también con factureras, ¿no? Entonces, pero bueno, el gobernador, no sé, se voltea por otro lado. Creo que, bueno, pues están en esa luna de miel, ¿no? Donde creen que va a ser para siempre. Curiosamente le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Y pueden ver la experiencia ajena, y sin embargo cuando están ahí se comportan exactamente igual que los demás. Creen que esa luna de miel, creen que el poder va a ser para siempre, ya no van a volver a perder las elecciones, cuidado. Y a mí me parece, es más, tengo la plena seguridad que de este tipo de personajes que estamos hablando, les va a terminar afectando muchísimo, no en un tiempo mediano, ya viene, a corto plazo, porque además creo que después del 2024, la cara de la fortuna para Morena y la llamada o autollamada 4T va a empezarles a cambiar bastante, ya sin la presencia, le va a mostrar otros rostros, y ya sin el arrastre popular que tiene Andrés Manuel López Obrador. A mí me llamó la atención el tema de la entrega del hospital, incluso también en el renglón de salud también hay cosas que decir, pero en el caso del hospital, el gobernador anunció con mucho orgullo y como apropiándose del proyecto. Claro, institucionalmente le toca inaugurarlo y echarlo a funcionar cuando funcione, pero dijo, invertimos 2,300 millones de pesos en la construcción de un hospital que sí está muy fregón y que va a funcionar bien. Aunque lo hayan inaugurado ya 3 veces, a lo mejor en la cuarta pero ya queda. Triplicó, ¿no? El presupuesto. De 800 millones de pesos que habían sido presupuestados, y todavía 200 del millones Congreso más. En 3 años. Sí, y luego, pues mira, hubo atrasos en la entrega, hubo fallas en la entrega de la obra, en instalaciones eléctricas, que la retrasó como 4 o 5 meses, pero no hemos sabido
¿Qué ocurrió con esos actores con quienes ahí concurrieron? No nada más las constructoras, sino también había una comisión del gobierno federal encargada de darle seguimiento a la aplicación, a la administración de los recursos, a llevar todo el control de la obra. ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos también fallaron y de eso no nos han dicho qué fue lo que falló. Y por otro lado, pues el secretario de Salud, a mi gusto, es uno también de los que se tiene que devolver de allá de donde vino. Es un holograma. Sí. No, y inclusive sobre todo por la crisis que hay ahorita en el sur del estado, totalmente, con los contagios de dengue, donde no hubo ni campaña de prevención, no hubo campaña de combate, y tampoco hay reconocimiento hasta hoy de una situación crítica que está viviendo la gente en el sur del estado. Y hay brotes incluso de poliomielitis, ¿no? Se habla de posibilidades en Benito Juárez, de Benito Juárez. Imagínate, cabrón, o sea, el atraso, el rezago que tenemos en salud, y lo que más pues llama la atención aquí en el tema de salud es que él dice, no pasa nada, es normal y todo, pero no. ¿Quién él? El José Luis Salomía, o sea, en las entrevistas dice, no hay corresponsabilidad en el tema de prevención del mosquito del dengue, dice, pero no hicieron el trabajo que se tenía que hacer en mayo, en junio, cuando caían las primeras lluvias, que año con año se tiene que hacer. Creo que digamos, sido muy complaciente también con los jefes de jurisdicción, puntualmente en el sur de Sonora, con un nefasto doctor ahí que se llama Güereña, Alberto Güereña, quien evidentemente la negligencia de él y la capacidad está matando a personas en el sur de Sonora. Ahora, yo me pregunto, José Luis Salomía, si está muy acostumbrado al tema federal, donde pues no le llegan los reclamos, los toques, que pues no se está poniendo las pilas. A mí me sorprendió ver en Facebook, aquí lo tengo, un club oficial de José Luis Salomía, ahí con corazoncitos. O sea, no sé si... Club oficial en Facebook, fíjate. A ver, no sé si él lo haya promovido y todo, pero pues ahí tiene sus seguidores. Hay que suscribirse. Y el trabajo en salud creo que queda mucho a desear, ¿no? Bueno, para ir cerrando, lo bueno, lo malo y lo pendiente en este primer año. Para mí habla el gobernador de un crecimiento de 5.6% en desarrollo económico, y lo ubica en el primer trimestre de 2022. Es decir, el gobernador toma posesión en diciembre de 2021. Diciembre, en octubre. No, en septiembre. Y se acredita ese logro en el primer trimestre. 5.6% en el referente nacional, pues habla de una economía pujante. Yo no sé si en ese lapso de 4 o 5 meses un gobierno puede sentar bases para la inversión o está retomando una inercia que ya venía, pero es una muy buena noticia. Si eso se sostiene en el resto de los trimestres en el año, pues entonces podemos hablar ya de efectividad en la promoción económica. En los temas de lo malo, pues yo considero que el hecho de que no haya más proyectos impulsados por el propio gobierno de consolidación o de nuevas inversiones, y que las grandes obras tengan que ver con proyectos que ya venían de los programas sociales, como el caso de Bienestar, que cuando el gobernador dijo que estamos apoyando personas de manera histórica, dijo la inversión, que por cierto Tadei se empezó a mover la corbata y la nariz ahí, y se puso medio coloradito. Quisiera yo escuchar de proyectos que vienen de impulso local, porque también lo de los pueblos indígenas tiene que ver con una intención que ya viene del propio gobierno federal. Esperemos que en el siguiente año, y yo lo ubico esto en el contexto de que el primer año pues tienes que resolver necesidades urgentes por cómo te dejaron el Estado. Y lo pendiente, pues yo considero que el gobernador tiene que ponerse al frente, tiene que estar al frente de los proyectos, y el gran pendiente con la sociedad sonorense se llama inseguridad.
Así. Completamente de acuerdo. Creo que también el tema de desarrollo económico es un aliciente, es una tendencia nacional. Se viene de una pandemia, tendría que ser la tendencia para arriba, pero creo que los números que presenta sí contrastan con el crecimiento que han tenido otros estados en la frontera, lo cual es muy positivo. Yo creo que sí influye el gobierno, no sé si sentar las bases para un desarrollo económico, pero al menos la confianza y la certidumbre que te da la llegada de otro nuevo proyecto sí genera, sí influye en atracción de inversión. Eso es algo que se ha dado en este gobierno. Eso dentro de lo bueno. Dentro de los pendientes, definitivamente el talón de Aquiles sigue siendo la seguridad, es un tema nacional que también no exime a Sonora. Creo que el tema de la llegada de más Guardia Nacional, los proyectos que se están dando en zonas donde ahorita está la pugna entre plazas, por así decirlo, y con mucho cuidado, creo que también va a beneficiar a por lo menos mejorar la percepción de inseguridad. Era lo bueno, lo malo, pendiente, lo malo, híjola, yo creo que a veces es muy el gobernador muy eclipsante su liderazgo, y a lo mejor peca a veces de tratar de abarcar todos los temas y se le salen del huacal algunos funcionarios. Creo que eso sería. Bueno, yo creo que para mí de lo bueno es esos recortes que ha hecho, como el del Congreso, que a mí me parece pues que él ya tenía esa información desde que estaba en campaña, porque fue promesa de campaña. Y dijo, bueno, si se lo roban, pues no tienen por qué tenerlo ahí, pueden sobrevivir perfectamente. De que llegue a los bolsillos, ¿no?, de Alejandra López Noriega, que llegue a las becas. Y de Moya Grijalva, y del Gilardo Rea, bueno, de tantos, ¿no? Y y ahorros en otras áreas, ¿no? Nada más este segundo año vamos a ver con mayor claridad en dónde se estén invirtiendo y si es efectivo esa reinversión. Y que haya, ¿no?, flujo también en el Estado, porque sí, lo dice bien el profe, toda la inversión ha sido federal, ¿no? Así es, y lo otro, bueno, me parece que es un gobernador bastante activo, ¿no? Como no lo era la pasada, Claudia Palomis, que prácticamente se dedicaba a cortar listones y andar ya sabes, en frivolidades. El gobernador creo que sí es un gobernador bastante trabajador, activo, que viaja por todo el estado, que ahí está pendiente de todo, que a veces, bueno, llega ese exceso que dice Alan Castro, que es eclipsante hacia el gabinete. Pero bueno, es un gobernador con bastante movilidad y actividad, ¿no? El control político que ha desarrollado, ha tenido gobernabilidad, no ha tenido gran problema ni con los sindicatos, ni con la propia oposición. Por ahí el problema ese que tuvo, yo creo que estaban viendo fuerzas el lampón ¿cómo se llama? El de la Cetemete, Villarreal, acá con lo de Javier Villarreal, con lo de con Martín Rea, que a mi gusto tardaron algo en desalojar ahí, pero bueno, ya resolvieron también el problema de los yaquis. Eso habla hablo del, bueno, no precisamente los yaquis, le echan la culpa a los yaquis, pero no era que estuviera, y tampoco es monolítica la tribu yaqui, no hay muchos grupos sí, dentro de el bloqueo carretero, no ya lo resuelven. Entonces habla de que le sabe a la gobernabilidad, jalar hilos de la gobernabilidad. Y en lo malo, a mí sí me parece que tiene un gabinete muy mediocre. Hay gente ahí totalmente simuladora, vendehumos, otros con incapacidades graves. Fifisi totalmente, Palacios también tiene, de todo, sí, así es. Entonces, otros que... La gran deuda, la apuesta que hizo de los académicos también creo que no dieron resultado. Gente que sí, no sabe que ni siquiera tiene idea de qué está haciendo ahí. Sí me parece que es un gabinete bastante flojito el que tiene, y... Por supuesto, lo más grave a mí, lo que me parece más mal es la inseguridad, que no han dado, no se ha hecho nada. Por más que hablen de estadísticas, sino vemos cómo van y de pronto invaden una población por horas, por días y no pasa nada, ¿no? Y lo pendiente, pues creo que va a seguir siendo el ataque a la corrupción y la impunidad. Creo que ahí sí
no hay absolutamente nada, y con los perfiles que están en las instituciones y dependencias encargados de ello, pues no, creo que son todo lo contrario a lo que podría ser la solución. En descargo de eso, yo diría que sí tenía la intención, pero no depende de él. La tenía, era suya, ¿cómo era? Y la falló. La dejó ir. Y la dejó ir, bueno, ahí quedó está. con el tiro arriba. Bueno, La dejó ir a Barcelona. La dejó ir a Barcelona, sí. Bueno, gracias Alan Castro, gracias maestro Parra. Esto fue, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Pasen excelente fin de semana, póngase hasta el cepillo, consuma cerveza artesanal, bacanora, o si no pistea, bueno, pues échese ahí un libro, una serie. Oye, qué buena está la serie, por cierto, tú me la habías recomendado ya hace rato, Extraño Enemigo. Sí. Vi la segunda temporada, pero ya me volví, ya estoy viendo la primera, que buenísima, está centralizada. ¿No la has visto? Sí, en Gutiérrez Barrios, que ahí se llama Fernando Barrientos, ¿no? Buenísima. Chéquela, muy didáctica, de cómo se manejan los hilos precisamente del poder, ¿no? O se manejaban. Para los que no tienen memoria histórica, que yo creo que buena parte de la sociedad, esa serie está súper didáctica. Y se pueden replicar a la actualidad, muchos de esos. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Esto fue en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.